Entonces vamos a entrar al tema de rozamiento. Cuando vemos la imagen aquí, por ejemplo, es común, ¿no? Es común entender esta imagen cuando nosotros queremos, no sé, queremos empujar un escritorio, queremos empujar algún mueble o cualquier tipo de cuerpo que esté suspendido sobre una superficie con cierta rugosidad, puede ser madera, concreto, incluso el mismo hielo, ¿no? Que es más liso todavía. Siempre hay una fuerza de oposición ahí. Esa fuerza que se opone al movimiento se llama la fuerza de fricción. Eso es lo que vamos a entender ahora, ¿no? Entonces aquí tenemos a una personita que está aplicando una fuerza. Es el vectorcito azul, sería la fuerza que está aplicando esta persona. Sin embargo, aquí abajo, en el suelo, hay otra flechita, si se fijan, que está en dirección opuesta. Esa sería la fuerza de fricción que ejerce ¿quién? La superficie donde está suspendida este cuerpo, esta caja, tiene cierta rugosidad el material. Entonces, el contacto de este cuerpo con esta superficie de aquí abajo genera una fuerza de fricción que siempre se va a oponer al movimiento. Entonces, si esta persona quiere mover esta caja en dirección izquierda, a la izquierda, va a haber una fuerza de fricción, este más realista, y una fuerza de fricción en dirección opuesta. En anteriores ejercicios en los ejercicios te decían, no, no considere el rozamiento. Bueno, era algo ideal, no pasa eso. Toda superficie siempre tiene rozamiento. Entonces, esta fuerza es muy importante conocerla. Bueno, aquí hay otra imagen de un bloquecito que está en una superficie inclinada. Entonces, es lógico que el bloquecito, debido a su peso que tiene y la superficie inclinada, tienda a deslizarse. Sin embargo, en este deslizamiento también va a haber una fuerza F sub F aquí, que va a ser la fuerza de fricción, que va a ser en dirección opuesta a el movimiento del bloquecito. Entonces, fuerza de rozamiento, ¿qué entendemos? ¿No? Es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto. Y es una fuerza muy importante cuando se estudia el movimiento de los cuerpos. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento y aparece en la superficie de contacto entre dos cuerpos. Siempre va a haber fuerza de rozamiento, en otras palabras. Bueno, ahora hay dos tipos de fuerzas de rozamiento, ¿no? Existe rozamiento incluso cuando hay movimiento relativo entre dos cuerpos que están en contacto. Hablamos entonces de fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento estática, por ejemplo, se puede ver de la siguiente manera, ¿no? Si queremos empujar un armario muy grande y hacemos una fuerza pequeña, el armario no se va a mover. Bueno, esto es debido a que la fuerza de rozamiento estática se opone al movimiento. Entonces, la fuerza de rozamiento estática se va a aplicar mientras el cuerpo aún no se mueva. Pero cuando nosotros le aplicamos una fuerza considerable y superamos esa fuerza de rozamiento estática, el cuerpo sí la vamos a lograr mover, ¿no? Sí lo logramos mover al cuerpo, pero la fricción va a seguir ahí. Pero esta va a ser ahora una fricción dinámica o cinética. Entonces, si aumentamos la fuerza con la que empujamos, llegará un momento en el que superemos esta fuerza de rozamiento y será entonces cuando el armario se pueda mover. Una vez que el cuerpo empieza a moverse, hablamos de una fuerza de rozamiento dinámica. Ya, entonces hasta aquí tenemos dos tipos de fuerzas de fricción o de rozamiento, ¿no? La estática y la dinámica. Estática cuando el cuerpo no se mueve y dinámica cuando ya logramos superar la fuerza estática y logramos mover el cuerpo, entonces la fricción ahora va a ser dinámica. ¿Cómo calculamos estas fuerzas? Bueno, aquí están las ecuaciones para calcular la fuerza de rozamiento, que puede ser estática
o dinámica cinética. La fuerza de rozamiento estática. Este tipo de fuerza aparece cuando dos cuerpos en contacto no deslizan, o sea, están en reposo, no deslizan. Se está ejerciendo una fuerza, pero el cuerpo sigue quieto en el mismo lugar. Entonces, su valor máximo se presenta cuando el deslizamiento es inminente y el mínimo cuando la tensión del movimiento es nula. Esta fuerza de rozamiento estática se calcula de esta manera, ¿no? Aquí tenemos el mu sub s, que va a ser el coeficiente de fricción estática. Esto va a ser el coeficiente de fricción estática, no tiene unidades. Esto depende del tipo de material. Será cercano a cero en materiales muy, que se llaman lisos. Y se calcula directamente proporcional a la normal que ejerce, a la fuerza normal que ejerce en la superficie con respecto al peso de un elemento. La fuerza de rozamiento dinámica o cinética se presenta cuando la superficie en contacto se deslizan una respecto a la otra. Su valor es prácticamente constante y viene dado así. Bueno, las ecuaciones para calcular el rozamiento estático o dinámico son las mismas, solamente cambiaría el coeficiente de fricción, que puede ser estático y dinámico. ¿Cómo evaluamos eso? Simplemente tenemos que saber si el cuerpo se mueve, ¿no? Si el cuerpo no se mueve y estamos aplicando una fuerza, entonces ahí estamos resistiendo la fuerza de oposición de rozamiento estático. Pero si logramos mover al cuerpo, el cuerpo aún está ejerciendo una fuerza opuesta, pero esta vez sería una fuerza de rozamiento dinámico. Entonces, si el cuerpo no se mueve, hablamos de fuerza de rozamiento estático. Y si el cuerpo ya está en movimiento, superamos el rozamiento estático, entonces estamos hablando de fuerza de rozamiento dinámico. El coeficiente de fricción, tanto para calcular la fuerza de rozamiento estático o dinámico, les hablaba de un coeficiente, ¿no? Entonces, el valor de mu, ese valor, sé que parece una U, este es un símbolo griego, mu, va a representar el coeficiente de fricción, ¿no? Entonces, representa de un modo indirecto el grado de aspereza o de formación común que presentan las superficies secas de dos cuerpos en contacto. Asimismo, mu depende de los materiales que forman la superficie. Entonces, este coeficiente va a depender directamente del tipo de material, ¿no? Si es un material extremadamente rugoso, entonces este mu va a tener un valor tal. Pero si tenemos un material muy liso, como el hielo o el vidrio, bien liso, entonces va a tener otro valor. Va directamente de la rugosidad del material. Entonces, sin embargo, el coeficiente de fricción estática siempre va a ser mayor al coeficiente de fricción dinámica. Entonces, mu sub S, coeficiente de fricción estático, y mu sub K, coeficiente de rozamientos dinámico o cinético, se puede llamar. Entonces, en un diagrama de cuerpo libre, cuando nosotros representamos vectorialmente sus magnitudes de las fuerzas que se están ejerciendo en el cuerpo, el coeficiente de fricción se vería así, ¿no? Acá se puede ver una figura. Entonces ese coeficiente va directamente relacionado a la superficie. Si es rugosa, no es rugosa, lisa, áspera. Esto depende directamente de la superficie. Pasamos aquí entonces para ver un ejemplo de cómo representar esta nueva fuerza que estamos viendo, que sería la fuerza de fricción. Aquí dice ejemplo, ¿no? El bloque se desliza sobre la superficie de acero. El bloque es de acero también y pesa 800 newton. Halle el rozamiento. Entonces aquí nos dan una gráfica del bloque, nos muestran el bloque que se está deslizando a través de esta superficie.
Como diagrama de cuerpo libre, tenemos que representar las fuerzas que actúan en este cuerpo, o sea, hacer un diagrama de esta manera, representando al cuerpo con todas sus fuercitas. Entonces tendríamos de esta manera, ¿no? Tendríamos W, que sería la fuerza del peso del bloque. Luego tenemos abajo una fuerza normal que se opone al peso, ¿no? Que es una fuerza que ejerce la superficie generalmente. Entonces esta fuerza normal es igual a la del peso para que en ese sentido este cuerpo no se mueva, ¿no? En el sentido Y, este cuerpo esté en equilibrio. Sin embargo, en el eje X sí hay movimiento, ¿no? Dice que se está ejerciendo una fuerza. Aquí, que se llama la flechita azul representaría esta fuerza que ha movido al bloque en la dirección hacia la derecha. Entonces, como dice que está en movimiento, ¿no? El bloque se desliza, dice que se desliza, entonces el bloque ya está en movimiento. Cuando el bloque está en movimiento, las fuerzas de rozamiento que está ejerciendo la superficie del suelo sería cinético o dinámico. Entonces, estaríamos en este caso. El caso B, ¿no? Fuerza de rozamiento dinámico o cinético. Entonces, esta sería la ecuación que nos va a permitir calcular la fuerza de rozamiento. Aquí está, lo estamos volviendo a ver. F sub K es la fuerza de rozamiento dinámico, va a ser igual al coeficiente de fricción dinámica multiplicado por la fuerza normal. Entonces, reemplazando aquí que se llama la superficie, en el problema nos dan dos valores, ¿no? Dos valores nos dan. Estos dos valores son coeficientes de fricción, pero uno es mayor que la otra. Uno es 0.5 y el otro 0.78. ¿Cuál es el coeficiente dinámico y cuál es el coeficiente cinético? No, coeficiente estático. Recordando aquí, el coeficiente de fricción estática siempre va a ser mayor al coeficiente de fricción dinámica. Entonces, aquí por lógica, 0.78 es el coeficiente de fricción estática y 0.5 va a ser el coeficiente dinámico. Como en este caso el bloque se desliza, tomamos 0.5, ¿no? 0.5 multiplicamos por la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que se opone al mismo peso cuando hay una superficie. Serían 800, entonces, así sea sencillo, se puede determinar la fuerza de fricción que ejerce el suelo ante ese movimiento, que serían 400 newton. Sería la fuerza de rozamiento. Esos 400 newton se debería representar aquí, ¿no? Aquí, es este, F sub K. Esos son los 400 newton. Ya, a ver, en ejemplo 3 dice, un bloque de 5 kilogramos es jalado por una fuerza F a través de una pista rugosa. Hallar F si el bloque se mueve a velocidad constante. Aquí tenemos entonces el gráfico que nos muestra, nos dice que una persona está jalando a esta caja, ¿no? Con una fuerza F. Y aquí nos dan los datos de 0.4 y 0.5 que van a ser los coeficientes de fricción dinámica y cinética. Bueno, vamos a hallar F, dice, ¿no? Si el bloque se mueve a velocidad constante. Pero, ¿qué significa velocidad constante? Cuando nos digan velocidad constante, quiere decir que la velocidad no cambia. Y si la velocidad no cambia, entonces no hay aceleración. Bueno, entonces partimos de un diagrama de cuerpo libre. Nuevamente, aquí tenemos la figurita y tenemos representado con estas flechitas todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Tenemos la fuerza de peso, luego tenemos esta fuerza F que ejerce esta persona que está jalando, dice, y hay una fuerza que se opone al movimiento, ¿no? Que estamos hablando en este nuevo tema, que sería la fuerza de fricción, que va en dirección opuesta al movimiento. Si F va a la derecha, entonces mi fuerza de fricción va a ir a la izquierda, siempre se va a oponer. Como está en movimiento, estamos hablando de una fuerza de fricción dinámica o cinética. Entonces aquí está con su ecuación y ya. Nuevamente, sumatoria de fuerzas en el eje Y
en el eje Y, en el eje horizontal, va a ser igual a 0, ¿no? Porque el cuerpo no se mueve ni para arriba ni para abajo. Haciendo esa condición, podemos concluir nuevamente que el peso es igual a la normal. Entonces, si el peso, ¿cuánto es? Aquí dice el blog, bueno, nos dan masa, ¿no? Entonces, el peso va a ser masa por aceleración. Aquí está, masa por aceleración, que son los 50 newton. Si el peso son los 50 newton, la normal también va a ser los 50 newton. Ahora, en el eje Y, no, en el eje X, en el eje X. En el eje X, bueno, también no vamos a considerar esta vez fuerza es igual a masa por aceleración porque no hay aceleración. Tenemos velocidad constante. Al principio sí, tal vez hubo, ¿no? Cuando se ejerció esta fuerza hubo una aceleración, pero sin embargo dice que lo está moviendo a velocidad constante. Entonces, las fuerzas en X va a ser igual a masa por la aceleración que es igual a 0, entonces queda 0, ¿no? Simplemente en este caso vamos a igualar la fuerza F con la fuerza K, ¿no? Por esta condición también, diciendo que si tuvieran equilibrio. Entonces, la fuerza F menos la fuerza de fricción van a tener que ser igual a 0. Entonces, la fuerza va a ser igual a la fricción si igualamos esta ecuación. La fricción es igual al coeficiente de rozamiento dinámico que nos dan aquí. Aquí nos dan, ambos coeficientes nos dan, pero como está en movimiento vamos a tomar el menor, ¿no? 0.4. 0.4 por la fuerza normal la habíamos calculado, que es la opuesta al peso, son los 50 newton. Entonces, la fuerza de fricción van a ser 20 newton. Lo voy a colocar aquí. Van a ser los 20 newton. Ya está. Entonces, bueno, entonces la fuerza que va a estar ejerciendo el hombre también van a ser los 20 newton.